Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de las cámaras de netchannel.tv. A últimas fechas hemos visto desafortunadamente el registro de niñas asesinadas en el Estado de México, en diversas entidades del país. Y bueno, para nosotros es muy preocupante lo que está ocurriendo porque vemos una tendencia a la alza de feminicidio infantil, y para hablar del tema nos acompaña Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de la Redim. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Y bueno, sí se nos hace urgente hablar del tema porque consideramos que hacen falta mecanismos de protección y alertas, sobre todo para las familias y para los padres de familia que tenemos hijos pequeños y que vemos que las cifras van en aumento considerablemente. Antes de entrar a cámara nos hablabas de 3.6 niños asesinados por día. Así es. Y 4 desaparecidos. A mí se me hace una tragedia que esto esté pasando y que vaya en aumento. No vemos que se estabilice, ¿no? Fíjate que hay que ubicarnos al contextos, digamos. El primero es que estamos en un momento de crisis de derechos humanos en el país. Esto esencialmente significa que el Estado mexicano y sus instituciones no tienen la capacidad de proteger la vida, la integridad, la libertad de sus habitantes. En el caso de México, 120 millones de personas. Un segundo elemento vinculado con lo anterior es las altas tasas de impunidad. Por cada 100 delitos denunciados en las carpetas de investigación, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia. Sin analizarlas en términos de calidad, solo al menos 3, es decir, 97% de aquellos delitos denunciados, sin mencionar aquellos que quedan ocultos, quedan en total impunidad. Y un tercer elemento, sin duda, tiene que ver con la falta de políticas de Estado. Tenemos ahora un nuevo gobierno que está reinventando al país completo, y todo lo que medio se ha avanzado en los años anteriores con mucha dificultad queda borrado de un día a otro. Entonces, esta condición de incertidumbre, de falta de solidez, o que en términos de política pública se conoce como fragilidad institucional o porosa institucionalidad, hace que cualquier cosa que tengamos muy bonita en papel, en las leyes, no tenga la posibilidad de aplicarse en la vida cotidiana. Y entonces tenemos estadísticas gravísimas, esta que acabas de dar, pero agregaría que 8 de cada 10 familias ya no dejamos salir a los niños y a las niñas por miedo a la inseguridad, y no es paranoia, es un hecho tangible, real, porque ahora mismo ser persona menor de 18 años de edad, por esa condición de edad, te deja en una condición de desprotección y desventaja. Por ejemplo, si eres mujer, adolescente, de 15 a 17 años de edad, tienes ya un 36% de probabilidad de ser víctima de feminicidio y hasta un 40% de probabilidad de ser víctima de desaparición, porque es la parte donde se está dando la mayor epidemia de desapariciones en personas menores de edad, mujeres adolescentes. Si eres varón de 15 a 17 años de edad, tienes un 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio, particularmente con arma de fuego. 8 de cada 10 homicidios de adolescentes y niños ocurren con arma de fuego. Entonces, es evidente que la desprotección del Estado está llevando a que las familias tengan que literalmente refugiarse, esconder a sus hijos e hijas, y aquellos que porque tienen que ir a la escuela, porque tienen que trabajar, porque tienen que hacer una vida social, pues se enfrentan a muchísimos riesgos que el público está recibiendo en sus redes sociales. Todos los días recibimos 3 o 4 alertas Amber, y si uno ve el perfil, son mujeres adolescentes de 15 a 17 años, piel de morena clara, cabello largo, o sea, delgadas, ¿no? Es ahí con mucha evidencia un altísimo riesgo de trata con fines de explotación sexual. Y tenemos en paralelo con los varones el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales que los forzan a convertirse en halcones o participar en el procesamiento de sustancias, o en algunos casos sicariato. Entonces, en todo esto el Estado está ausente, y además con una lógica de revictimización a las víctimas. Entonces desaparecen a una mujer adolescente y es su responsabilidad por la hora, por la forma en la que iba vestida, por la zona en la que caminó y porque su familia no la cuidó. Y detienen a los adolescentes, y entonces los procesan porque son criminales, porque estaban armados, porque tal, cuando en realidad han sido esencialmente víctimas de la desprotección y de grupos criminales que están tomando control de todo el país.
Y fíjate que en los casos que hemos leído, que aparecen en la prensa, vemos que en el caso de los niños, por ejemplo, ocurren cuando el niño iba a la escuela, cuando salía a la tienda, cuando, o sea, es decir, en lapsos de tiempo muy cortos que ocurren las desapariciones y que, bueno, suceden tragedias completamente, ¿no? En las familias dejan unos huecos profundos. Fíjate que la desaparición, perdón la interrupción, se considera en términos de derechos humanos a nivel global como un crimen de lesa humanidad. O sea, es un crimen que daña a la humanidad en su conjunto, porque tal y como lo dices, dejan un hueco, pero que es un hueco permanente. Cuando muere una persona, incluso de manera dramática, al final la familia, las personas cercanas pueden elaborar, hacer un duelo y cerrar de alguna manera. En la desaparición no, porque nunca sabes si está vivo, si está muerta, la condición en la que se encuentra, si está sufriendo, y todo eso lacera y termina siendo ese hueco, casi podríamos hacer una analogía como un hoyo negro, que va destruyendo a la familia, va destruyendo el tejido comunitario alrededor y tiene un altísimo impacto. Los colectivos de víctimas en realidad se convierten más en grupos de ayuda mutua para irse cuidando, protegiendo, porque aquellas familias que no logran sumarse a la búsqueda de sus familias en colectivos son las que se ven más afectadas. Se destruyen los matrimonios, se rompe la dinámica familiar, se vuelven más pobres porque tienen que destinar tiempo, dinero para la búsqueda, o dejan de trabajar o los despiden. O sea, todos los males se comienzan a acumular y estamos hablando entonces de familias que por un hecho criminal de alto impacto que daña a la humanidad en ese sentido comunitario, y la ausencia del Estado termina siendo de un profundo daño a toda la dinámica comunitaria. Y aquí por supuesto hay que insistir a los niños y a las niñas, hijos de estas personas desaparecidas o las propias adolescentes, donde quedan literalmente en indefensión frente a todos los hechos que les puede suceder, porque la desaparición en realidad es la puerta de entrada a otros delitos. Pueden haber sido víctimas de tortura, víctimas de explotación sexual, explotación laboral, convertirse en víctimas de feminicidio u homicidio. Es decir, suceden muchas cosas porque quedan totalmente en desprotección y a manos de quien los tiene o quienes lo que terminen decidiendo hacer con su cuerpo y con su vida. Y en manos de grupos realmente organizados para cometer diversos delitos. Juan Martín, permíteme hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema sumamente preocupante. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de las cámaras de netchannel.tv. Estamos hablando de un tema sumamente preocupante con Juan Martín Pérez García. Él es el director ejecutivo de la Redim, quien nos está hablando del doloroso y trágico panorama que están viviendo los niños y las niñas en México. Pero, bueno, creo que sí es importante hacer el énfasis de que las niñas están todavía más expuestas a la violencia feminicida, al maltrato, a la trata, y que, como lo comentabas, estamos en un estado violentado completamente. Estaba viendo las cifras de 2018, 242,000 homicidios en el país, y bueno, muchos de estos afectan directamente a los niños y las niñas de México. Una institución porosa, una institución también en transición, Juan Martín, eso hay que verlo claramente, ¿no? Es, podríamos decir que es la herencia o la mala herencia que dejó el priismo, pero ¿cuáles son los tintes de este nuevo gobierno para mejorar la situación? Pues yo no estoy seguro que sea para mejorar y espero no ser, como dicen, ave de mal agüero, pero la verdad es que las decisiones que hasta ahora miramos no apuntan a nada alentador. Tenemos una primera cosa muy sui generis en la región o en el mundo, y es que hubo un gobierno de transición fuera de la legalidad, fuera de cualquier explicación lógica, desde que fue electo, digamos, mencionado incluso por el INE, Andrés Manuel como presidente electo, comenzó a gobernar y desapareció el gobierno en turno de Peña Nieto. Los últimos 6 meses se desdibujó y ya incluso había nombramientos, desnombramientos y todas esas cosas en la casa de transición ahí en la colonia Roma. Entonces, este es un primer
elemento que hay que ubicar y que vuelve a mostrar nuestra fragilidad institucional como Estado. Segundo, tenemos pues más o menos 2 meses y medio ya de gestión, donde la dinámica se va marcando en las conferencias matutinas y esa es la agenda. No hemos conocido hasta ahora como claramente las formas en las que se están organizando, las políticas y demás, sino que vamos de un tema a otro de acuerdo a cómo va marcando la conferencia mañanera. Y esto vuelve a hablar de fragilidad y lo que sí vemos con mucha preocupación en términos de la concentración de poder que representa pues 30 millones de votos, es que han tomado control prácticamente total del poder legislativo, están tratando de tomar control del poder judicial con clara injerencia, y esto es muy peligroso porque estamos entonces en lo que podríamos definir, o han dicho ellos, como una cuarta transformación, pero que hay que ponerle acentos. Una cuarta transformación militar, la concentración del poder con los militares está siendo grave, la modificación constitucional para crear la Guardia Nacional, donde la disciplina, el mando operativo y el fuero va a ser militar. Eso garantiza impunidad, que de por sí ya es grave en este país. Segundo, toda la parte de retrocesos al sistema penal, que habíamos medio avanzado con una lógica de oralidad, de mayor rapidez, y hoy precisamente se ha aprobado la prisión preventiva en lo que llamamos nosotros populismo punitivo, y se han metido todos los delitos que van a llevar a que la gente, particularmente jóvenes, pobres, de zonas urbanas pobres, sean los que vayan a prisión. Y agrega también aquí esta lógica, digamos, de rápidamente generar una polarización de país, donde aquel o aquellos que suelen tener una opinión distinta, rápidamente son considerados como adversarios del presidente, y en esta, no sé, como polarización, las redes sociales se han convertido en un lugar de, digamos, como la hoguera pública, sean periodistas que preguntan en la conferencia mañanera, sean líderes de opinión, organizaciones o cualquier ciudadano que tiene una opinión distinta, inmediatamente cae encima una vorágine de agresiones, de amenazas, y que esto es muy peligroso porque estamos configurando un escenario no solamente de fragilizar al Estado de Derecho, sino de centralismo en la toma de decisión y en la mirada de país, que va a impedir que la poquita calidad democrática que teníamos se conserve. Y esto es, insisto, particularmente muy delicado para los medios de comunicación, porque entonces vamos sesgando la información que recibimos y deja de ser el derecho a la libre expresión o al derecho al acceso a la información para convertirse en propaganda. Y esto es grave. Y lo cierro en el ámbito de niños y niñas, porque dirán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, porque lo que estamos observando en los indicadores, que va creciendo la desprotección y la violencia contra niños y niñas, va a quedar opacada cuando solo de facto se diga es mentira, estamos haciendo cosas, o como ahora se está discutiendo con las estancias infantiles, con mucha precariedad de por sí este programa, y lo desaparecen de facto o le quitan el 50% de recursos y ahora mandan a los niños a su casa que los cuiden los abuelos. Así de ese tamaño es la fragilidad que estamos teniendo y no pinta por ahora nada bueno, porque hemos insistido que no le han recordado o no le han dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador que además de ser jefe de Estado, es el presidente del Sistema Nacional de Protección Integral como mecanismo de coordinación de la política pública para infancia, y que o no conoce o está ignorando y con ello violando la ley, porque una decisión tan grave como cerrar un programa de estancias infantiles que afectan a 400,000 niños de 1 a 4 años y no atender la epidemia de desaparición de mujeres adolescentes, la epidemia de feminicidios y de homicidios para adolescentes, da cuenta o que no está cumpliendo la ley, no se ha enterado, y representan un segmento de población importante. 1 de cada 3 habitantes de este país son niños, niñas y adolescentes. Aquí vemos que en las estrategias que está utilizando Andrés Manuel López Obrador en estos primeros 2 meses de administración, están muy enfocadas en los programas sociales y económicos que tienen que ver con las becas. Eso creo que es plausible porque las administraciones anteriores no le habían dedicado ese espacio, ¿no? Pero, ¿qué tendría que hacer una administración nueva, como es esta, para comenzar a dar visos de que va a haber un cambio? Yo creo que lo básico, y casi de sentido común, es cumplir con la legalidad.
tenemos una Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que en su reglamento establece que tiene que sesionar este Sistema Nacional de Protección cada 6 meses. Esto no ha sucedido. También implica que se tiene que consultar a los niños y a las niñas en todos los temas que les afectan. Establece también el artículo 4 constitucional que cualquier decisión de los funcionarios, las funcionarias, tiene que tener en el centro el interés superior de la niñez, y esto no se está, cuando menos hasta ahora, ubicando. En realidad lo que estamos encontrando es invisibilidad de la agenda. El presidente electo desde julio en el gobierno de transición un poco sui generis, y en estos meses que lleva ya de funciones, no ha mencionado a los niños y a las niñas, salvo ahora las estancias infantiles, para mandarlos a su casa. Es decir, renunciar a la obligación del Estado en términos de protección y bienestar. Otra cosa que tiene que hacer es entender que estamos en un momento histórico en el que los niños y niñas más pobres, con mayor condición de exclusión, no son atendidos por los programas del Estado, sino por sociedad civil. Las declaraciones que ha hecho de desconocer el rol de sociedad civil, de negar recursos o negar el trabajo del Estado con uno de los actores elementales para atender a los pobres y más excluidos, pues solamente contraviene el sentido, digamos, de lo que veníamos construyendo como país, y da cuenta o de un profundo desconocimiento o de un prejuicio pues no sustentado sobre evidencia. Y un tercer elemento sin duda muy inquietante corresponde a esta mirada vieja que no está sustentada en el enfoque de derechos, sino en una visión más paternalista de dar monedas, dar programas, pero no entender que eso es una herramienta. La política pública, que estamos obligados como Estado, debe tener un marco normativo, instituciones fuertes para garantizar el derecho y presupuesto. Entonces, el solo derivar recursos a los segmentos más pobres en toda América Latina ha demostrado que no resuelve nada. Venimos de al menos ya 30 años de programas de transferencia que inició Carlos Salinas con el programa Solidaridad, que ha cambiado cada administración. La última se llamaba Prospera, ahora no sé cómo le van a poner. Y eso no ha reducido la pobreza. El 47% de la población mexicana vive en pobreza. Es evidente que los programas de transferencia en realidad son más, como así fue su origen. Además hay que recordar que Salinas fue parte de sus tesis de maestría en los Estados Unidos. Lo que estimulan es el consumo, la economía local. No benefician a los más pobres, no significa que mejoren las mujeres, y la igualdad tampoco benefician a los niños, y creo que eso es algo que hay que ubicar. Cierro el comentario con el programa de estancias que han cerrado o que están afectando, y que su origen, las reglas de operación claramente establecen que es para estimular el trabajo de las mujeres, que puedan salir a trabajar. Y en las evaluaciones que ha hecho Coneval se demuestra que eso incrementó en 18% para que las mujeres pudieran ir a trabajar. No están beneficiando directamente a niños y niñas, no está siendo un programa claramente que resuelva las grandes problemáticas del país, pero quitarlo así es un retroceso en todos los sentidos. Por eso es que en realidad lo que tenemos que tener mucho cuidado es que estos programas de transferencia no se conviertan en programas que generen clientela electoral, que eso tienen un alto riesgo, porque hasta ahora no conocemos las reglas de operación, no está claro el padrón de beneficiarios, y por supuesto es peligroso que se esté dando en el marco y en el tejido de lo que es el partido que le llevó al poder en este tiempo. Claro, y que sea el mismo gobierno el que tenga el control de todo. Permíteme hacer una pausa y regresamos para concluir con este tema tan dramático. Vamos a una pausa. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de las cámaras de netchannel.tv. Estamos platicando con Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Redim. Y bueno, ya nos has hecho todo un balance de lo que hace falta desde el Poder Ejecutivo, pero hay otros dos poderes que tienen gran peso en México y que también vemos que no están haciendo lo necesario para proteger a la infancia mexicana, y bueno, el resultado es que estamos viendo 3.6 niños asesinados al día y 4 desaparecidos, y estos son el Poder Legislativo y el Judicial. Mira, yo creo que lo preocupante ahora con el Poder Legislativo es que la concentración de, digamos, de votos en un solo partido, en este caso en Morena, ha llevado a que tengan pues mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado,
y que estén haciendo lo que se llamó en algún momento de nuestra historia política las concertaciones y estén negociando particularmente con los partidos pequeños y pactando a cambio de, no sabemos si de impunidad, de negocios o lo que eso sea, pero repitiendo un poco la misma tradición histórica del PRI, o sea, de que teóricamente habíamos superado, y que les está dando entonces el control para poder hacer reformas constitucionales como la Guardia Nacional, la prisión preventiva y todas las que se les ocurran ahora en este populismo punitivo. Es decir, el poder legislativo no está teniendo ninguna autonomía. Incluso recordarás que se hizo una primera aprobación de unas reformas que el presidente de su conferencia corrigió y ahora las están corrigiendo en el Senado para después regresar a la Cámara de Diputados. O sea, es realmente ofensivo para la calidad democrática de este país y el Estado de Derecho, la manera en la que se está haciendo el desaseo terrible. Recordaremos esta expresión de Taibó, más allá de ser un buen escritor y alguien apreciado, la expresión de "se las metimos doblada", que refleja nuevamente esa cultura de dominación machista, de control, de todo, cuando se concentra el poder. Y el Poder Judicial, por supuesto, que tiene muchísimos problemas de corrupción, de nepotismo, que están siendo ahora, no eran nuevos, eran ya de mucho tiempo, que ahora están siendo usados para minar su autonomía. Las ternas que ha mandado Andrés Manuel para la Suprema Corte de Justicia, pues son militantes realmente en activo, que acaban, incluso una de ellas renunció formalmente y que da cuenta que no va a haber ningún tipo de autonomía. Y esto es muy preocupante porque de alguna manera los contrapesos en cualquier sociedad son necesarios. Y esta concentración de poder, esta docilidad para conducirse en torno a una sola mirada, y me gustaría retomar las palabras de un académico recién que decía que no se cambia la Constitución pensando en un hombre, sino pensando en un Estado. Y lo que estamos teniendo es este discurso permanente de demos el voto de confianza, Andrés Manuel es buena persona, él incluso ha dicho que no va a reprimir, que no se va a reelegir, que todo es por el bien del pueblo, y es muy preocupante cuando los niveles de concentración trastocan el Estado de Derecho, trastocan los equilibrios y contrapesos de poderes, y donde se invisibiliza al tercio de la población que representan niños, niñas y adolescentes. Hemos estado insistiendo en todo este tiempo que para Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este país, está gobernando para 80 millones, particularmente 30 millones que le dieron voto, pero está olvidando a 30 millones, bueno, 39 millones para ser exactos, de niños, niñas y adolescentes que no votan, pero que son parte de este país y que tienen además protección reforzada por los tratados internacionales y nuestra propia Constitución, pero que en los hechos no se está mirando y atendiendo. Entonces creo que ahí tenemos que preguntarnos y preocuparnos todas y todos, porque la tendencia no es positiva. Si ahora mismo no reflexionamos, no ponemos un alto, no revisamos la forma en la que se está construyendo este nuevo gobierno, vamos a tener serios problemas después para dar marcha atrás. Claro, y cuando la infancia es prácticamente un proyecto de nación, ¿no, Juan Martín? Estamos viendo, por ejemplo, en Europa o en Cuba, simplemente, que los niños son prácticamente el tesoro de las naciones, y a través de la protección de estos y la educación y el cuidado es como tienen mejores ciudadanos. Efectivamente, mira, me parece que pones el ejemplo perfecto. Cuba es una isla, un país pequeñito, con bloqueo desde hace 60 años, y aún así reconocido por todos los indicadores internacionales como el mejor país para la infancia en América Latina, en términos de la educación, la salud y demás. Y tenemos como contraste Bolivia, un país súper pobre, el tercer país más pobre de la región, sí, el tercero más pobre, pero que está haciendo una inversión de casi el 25% del Producto Interno Bruto en su niñez, para abatir los rezagos que han tenido históricos. Por supuesto que en los indicadores puede no ser comparado con México o Brasil, pero es ahí donde viene el contraste. México, siendo la economía número 14 del mundo y con un ingreso enorme en términos económicos, no está invirtiendo en su niñez, porque nuestra inversión no supera el 5 o 6% del Producto Interno Bruto, teniendo, insisto, la economía número 14 del mundo, y entonces eso se traduce en 53% de la población infantil pobre, casi 22 millones, 4.7 millones de niños y niñas que todos los días tienen dificultad para comer al menos una vez, y tenemos 3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años trabajando, no por deporte extremo, no porque les guste, sino para sobrevivir. Y esto deja nuevamente a un Estado que no los mira porque no votan,
que anula las políticas públicas que con mucha dificultad se iban avanzando y que los deja nuevamente en la responsabilidad de la familia y ahora, ya dicho de paso, por los abuelos, cuando teóricamente los abuelos tendrían que estar descansando, disfrutando su pensión que no tienen, y entonces ahora les sobrecargamos en esta dinámica. Entonces, muy lamentable, la verdad, lo que estamos viendo en estos primeros 100 días de gobierno, que de verdad ojalá nosotros seguiremos insistiendo, recordando que Andrés Manuel firmó 9 compromisos para la niñez el 30 de abril y que cuando menos ahora las decisiones que vemos y el rumbo es que van exactamente en sentido contrario a lo que firmó y pues más allá de jefe de Estado, de cumplir la ley, también como caballero tiene que honrar su palabra y su firma. Claro. Yo hace algunos días estando en un foro de feminicidio preguntaba por qué al Estado mexicano, independientemente del partido que esté en el poder, le cuesta tanto trabajo reconocer los feminicidios o la palabra feminicidio, la carga que tiene esta palabra. Pero bueno, a ti te preguntaría por qué le cuesta tanto trabajo reconocer el feminicidio infantil. Pues mira, yo creo que tiene explicación simple, dura incluso, porque somos un país machista, con gobernantes machistas, no importa si son mujeres, también se quedan subsumidas por la dominación masculina, y porque los niños y niñas particularmente no votan, entonces no representan un costo político que les representa presupuesto, que les representa digamos algo. Y esta lógica machista y patriarcal lleva a responsabilizar siempre a las familias, particularmente a las mamás, por lo que le pasa a los hijos o a las hijas. Y esto no ha cambiado. Tenemos leyes fantásticas sobre violencia, evitar la violencia contra las mujeres, institutos de las mujeres, pero que eso no ha tocado la cultura política, la dinámica de las familias. Y entonces ahora tenemos en todas las familias el debate sobre el riesgo para las mujeres adolescentes. Afortunadamente se está hablando, pero en negativo. Y entonces es no salgas, no te vistas así, ve acompañada, y se está convirtiendo ahora paradójicamente en una forma de control más que de reconocimiento de tienes derecho a una vida libre de violencia, tienes derecho a vestirte como quieras, tienes derecho a salir a la calle y ser protegida, y lo estamos invirtiendo, criminalizando y responsabilizando a las víctimas de lo que el Estado no está haciendo. Entonces, sí creo que estoy hablando de un tema muy cultural, muy grande, claro, pero que nos toca a todas y a todos, y diría incluso particularmente a los varones. Tenemos que reconocer que esta cultura machista, que está dañando mucho a las mujeres, también a nosotros, como lo ha señalado ya y documentado Lidia Cacho, rompe a los niños y a las niñas, particularmente a los niños pequeños, para convertirlos en machos. Y eso significa romper su integridad, sus emociones positivas, la empatía con las niñas, y nos regula para poder tener esta normalización de la violencia bastante centrada en las niñas y en las mujeres, y que aquellos niños que tienen empatía cuando van creciendo, van siendo adolescentes, son presionados socialmente para comenzar a ser violentos con sus parejas y a tomar dominio y control de los cuerpos y proyectos de las mujeres. Entonces es un tema sin duda cultural, pero que requiere política pública, política de Estado, y que al final tenemos que asumir que eso nos afecta a todos. Claro. O sea, no es un tema de las hijas o las adolescentes vecinas de enfrente, tiene que ver con nosotros, con nuestras hijas y con la herencia que les estamos dejando en esto que, como tú has señalado, y se dice en muchos lugares, es el tesoro más preciado. Nuestros niños, niñas y adolescentes que ahora mismo tienen un país donde no es grato vivir. Claro. Juan Martín, antes de concluir con el programa, me gustaría que nos dieras un mensaje a nosotros como sociedad. ¿Qué podemos hacer para que nuestros niños vivan en plenitud, pero también con seguridad? Mira, yo creo que lo central es que hablemos con ellos y con ellas. Ellos no están ajenos a toda la realidad, incluso tienen mucha más información que los adultos, y si esa información no está dialogada en el contexto familiar, les va a generar paranoia, les va a generar culpa, les puede dar explicaciones poco apropiadas y afectar en términos de su certidumbre y seguridad para el futuro, y llevarlos entonces a pensar que vale la pena solo vivir hoy y no pensar en construir una lógica, digamos, de país distinto. Entonces yo creo que lo central es hablar con ellos y con ellas, escucharles, hablar de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, construir comunidad, además de nuestra familia, con los vecinos del edificio, de la colonia, del barrio, para que la lógica de seguridad, en tanto logramos que el Estado lo haga, lo empecemos a construir desde las comunidades. Y creo que es muy importante hablar del machismo, hablar de los derechos humanos y hablar sobre todo de cómo podemos todas y todos vivir mejor si entendemos que a su vez niños, papás, mamás,
tienen necesidades particulares, tienen también requerimientos que hay que atender, y que la familia en realidad es un espacio de encuentro y de construcción de una vida mejor para todos, donde tenemos que ir cambiando pues esas cosas que venían de los abuelos, que venían de otras generaciones, pero que sabemos que no son correctas. Entre ellos, por ejemplo, no usar la violencia y no pegar, que los adultos puedan tener relaciones horizontales, sin violencia, sin lógicas de poder, y eso es la mejor forma de hacerlo. Insisto, en tanto seguimos exigiendo y luchando que el Estado cumpla con sus obligaciones, hay mucho que podemos hacer en nuestras casas, en nuestras familias, y toca a nosotros, los que día a día nos damos cuenta que no está bien lo que está sucediendo. Claro, y desde la sociedad también hacer un México mejor y un futuro más responsable a través de nuestros niños y niñas. Juan Martín, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. ¿Algo más que gustes? Pues agradecerte que lo estás mirando y invitarle al público a que hablemos de este tema. No con miedo, no echándole la culpa a los demás, sino mirando qué podemos hacer desde nuestra casa, que hay mucho que podemos hacer. Y pues bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a usted que se puso en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Pásela bien y bueno, hay que reflexionar mucho sobre este tema y cuidar mucho a nuestros niños. Hasta la próxima.